Hola, hola caballeros, hola abajo. Hola, hola caballeros, hola abajo nuestra audiencia. Ya listos, ahorita empezamos. Mientras tanto, como siempre, les recuerdo tap tap a la pantalla, comentar, compartir el live, etcétera. Hola Alonso, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Ken, muy bien, ¿y a ti? Hola Druidae, Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿sí me escuchas? claramente, brother. Ah, perfecto. Aquí estamos ya. ¿Qué tal? Buenas noches. Vientos, vientos, pues aquí apenas estamos, ya sabes, con el compartir, el tap tap a la pantalla, etcétera. Entonces, si Ok. nos das unos minutillos para que empiece a llegar la gente y empezamos. Yo creo unos 5 minutitos. Igual voy por mis audífonos, con calma. Exacto. Sí, 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 muy bien. Vale. Y bueno, mientras tanto, como les comento a nuestra audiencia, ya saben, mucho tap tap a la pantalla para que el mensaje llegue, el algoritmo nos recomiende y llegue el mensaje a más personas. Comentarios también muy importante, puntito, pongan puntito, así mira, puntito. Y con eso el algoritmo lo identifica como que hay un chorro de participación. Y compartir, etcétera. Ahora sí que ya se la saben, ¿no? Hola, Apio. Hoy vamos a hablar de espiritualidad, Apio. Hoy nos la vamos a llevar tranquilos. Pero al terminar, si todo sale bien, voy a abrir la hora unga unga. Y ya sabes que ahí ya no es tan espiritual. Ahí es guerrita. Bueno, depende de cómo se pongan. Hoy ando con el espíritu guerrero, de hecho. A ver si Druidae me enseña a relajarme, porque ando muy bélico hoy. Sí, ya vi que nomás andas de chismosa. ¿Cuál limbo, madres? Que andas de chismosa. A ver dónde te entretienen más. Andas belicosa, vientos. Entonces te digo al ratito en la hora unga unga. A ver qué hacemos. Y sí, Apio, no sé si me escuchaste, creo que no estabas. Eh, el chisme, pues sí. Yo te digo, no sé si me escuchaste. Ya me desconecté porque me mandaron mensaje. Ya no supe de qué te iba a decir. De aquí del grupo, precisamente. Se pusieron punk en el live de Andrea, pero si los dejé tranquilos, platicando.
Fíjate que ese es uno de los temas que me gustaría abordar, porque hoy casualmente han dado en muchos lives relacionados y tienen esa idea, o sea, les falta un grado para colgarse la suástica en el uniforme. Sí, 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 también le ando buscando, sí, y el algoritmo me manda a donde quiero andar de broncudo, sí, yo lo sé, yo lo sé. Nos falta nuestro compañerito Oscar. ¿Cómo se nota cuando está Oscar aquí, caballeros, eh? A lo mejor si le mandas mensajito, porque sí, sí, sí se nota cuando está aquí con los likes. Vaya que se aplica, ¿eh? Muy buenas noches a todos los que van llegando. A quienes se van uniendo, vamos a platicar con Druidae. Nos va a hablar acerca de la espiritualidad. Es un tema muy relevante. Yo, por ejemplo, soy neófito en el, en el tema. De hecho, ya siento la necesidad de ser una persona un poquito más espiritual, pero no sé cómo, no sé cómo. Entonces, me interesa mucho lo que nos va a platicar Druidae en esta ocasión. Sí, no, no, no tengo idea, no tengo idea, Apio. Ya sé, y en estricta teoría eso es, ¿no? Para lograr la paz mental, la tranquilidad, eh, pero sabes que estamos, no sé, yo creo que estamos tan acostumbrados a normalizar la inquietud, por decirlo así, que de hecho si no me estoy peleando me siento incómodo. Entonces esa es la parte que no he logrado pues equilibrar, como bien mencionas. Y confío en que Druidae nos va a enseñar mucho al respecto en esta ocasión, ¿no? 3 minutitos más y nos arrancamos, Druidae. Hasta puse mi musiquita tranquila, mi chimeneita que compré en Sodimac. Ya no se muevan porque en 2 minutos más iniciamos. Ándale, nos faltó poner un título acá incendiario. No, pues son pláticas, ahorita vas a ver, Apio. Creo que ya habías estado, ¿no? Ah, no, tú y yo nos conocimos en mi hora unga unga, que es más relajada. Aquí en este espacio hay un poquito más de estructura. 1 minuto y empezamos, ya no se muevan. ¿Quién sabe tú? ¿Será?
¿Cuántos mexicas regresaron para contar esa anécdota? Ah, bueno, pero pues de esa sí se recibe, ¿no? Yo sin broncas recibiría todo el oro y la plata que los dioses excreten. Bueno, pues son las 8:10 de la noche, vamos a empezar. Druida, ¿estás listo? Listo, mi hermano, aquí andamos. Vámonos entonces. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Yo soy Mictlán, voy a ser su anfitrión en esta ocasión en el espacio de Caballeros Coalición Nacional. Ya llegó nuestra compañerita Cristina, déjame subirla. Cristina es nuestra coanfitriona. Por ahí tuvimos el gusto de conocerte, Duridae, en el 19 de noviembre. Claro que entre todos los fans, pues probablemente no nos ubicas, pero ahí tuvimos el gusto de saludarte. Y bueno, en esta ocasión justamente vamos a hablar con Druidae acerca de temas de espiritualidad. Para quienes han vivido debajo de una roca digital, Druidae, por favor, haznos una pequeña presentación acerca de ti, de lo que haces, tus redes de una vez y al final. Y pues con esto arrancamos oficialmente. Muchas gracias por tu tiempo, bienvenido y el espacio es tuyo, brother. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar aquí, un honor. Básicamente soy profesor, soy docente, me dedico a la docencia. Eso en la parte, digamos, material, pero como todos ustedes saben, pues debemos tener equilibrado tanto lo material como lo espiritual. Entonces, en lo espiritual, pues me he estado enfocando mucho en lo que es la expansión de la conciencia, por supuesto, el desarrollo de las virtudes, de los dones y bueno, también dando a conocer un poquito más acerca de estos temas que al parecer cada vez se están tomando más conscientemente y están ganando terreno cada vez más, precisamente obedeciendo a una ola de ansiedad, de depresión, de falta de salud mental y otras cosas. Aquí estamos con muchísimo gusto. Muchas gracias, hermanito. Entonces, ¿cómo es que empezó, cómo te interesaste en este tema de la espiritualidad? ¿Cómo empezó tu carrera en este aspecto, siendo que vienes de la docencia? De hecho, fíjate que ambas fueron así como, no fueron planeadas. Yo me dedicaba a lo que es la hotelería, el turismo, la aviación. Toda mi juventud, bueno, por ahí de los 25, 30 años estoy trabajando en aerolíneas. Por X o Y, tú sabes que a veces pues la vida nos hace entender, aunque nosotros no queramos, pero nos pone donde necesitamos. No tanto donde nosotros queremos, pero tal vez sí donde necesitamos, precisamente para buscar este crecimiento y para no olvidarnos de nuestra evolución espiritual. Entonces, por un lado, en cuanto a lo material, la docencia se dio a raíz de que tronaron una aerolínea que se llamaba Mexicana de Aviación, tal vez la recuerden algunos. Y bueno, yo trabajaba en esa aerolínea hasta que por ahí de 2010 fue vendida, la tronaron, cayó en manos equivocadas, tú sabes. Entonces, bueno, anduve pateando piedritas un rato hasta que un amigo, un conocido, me platicó que estaban solicitando docentes de inglés en la Secretaría de Educación Pública. Quise probar suerte, me enamoré de la docencia. De hecho, desde que me dedicaba yo a la hotelería y a la aviación, también ya me dedicaba yo a dar cursos, a dar capacitaciones, y desde entonces había yo descubierto mi pasión por estar frente a grupo. Esto me lo viene a confirmar todavía más, y bueno, pues ya entonces me dedico a estudiar la Escuela Normal Superior, en donde me gradúo, ya tengo mi título, mi cédula y demás, como docente frente a grupo. Eso por el lado, digamos, material. Por el lado espiritual, fue como muy de la mano, ¿sabes? Coincidió mucho esta parte de quedarme sin trabajo en Mexicana de Aviación y también por otro lado descubrir un tesoro que para mí yo sigo hablando de él cada que tengo oportunidad, que es el libro de la vida verdadera, que es el Tercer Testamento, escrito aquí en México y que tiene una historia fascinante. Conozco de primera mano al señor que tiene en su custodia los escritos originales y que está a cargo de la imprenta y vaya, yo lo considero mi maestro. Ya es una persona de edad, ya está grande, sin embargo, pues el respeto, tú sabes que nunca se pierde, al contrario.
Y bueno, fue muy curioso cómo de la mano se fueron dando estas dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, el descubrir que mi pasión es la docencia, ya no tanto la hotelería y la aviación, sino la docencia. Y por otro lado, también encontrarme con este conocimiento, con estos libros, que bueno, también a raíz de que mi madre tuvo a bien sembrarme el hábito de la lectura, pues fue que también se me facilitó mucho la lectura y la comprensión de estos textos, de este conocimiento tan elevado. Wow, ok, muy bien. Bueno, quiero darle entrada y voz a nuestra compañerita Cristina. Cristina, buenas noches, bienvenida. Cris, bueno, entonces no. Ahorita que, pues, al fin que ni quería, fíjate, yo solo Pero, puedo. pero escribió aquí en los comentarios, Cristina, ¿no? Escribió en los comentarios. Sí, se ha de haber estado. Ya. Está ocupada en el trono. No la voy a quemar, pero está en el trono. Ok, Ok, ok. muy bien. ¿Qué es la espiritualidad? Mira, es un concepto tan enorme, tan elevado, tan hermoso, que también tristemente, por carecer nosotros de cultura en cuanto a la vida espiritual, en cuanto a la vida sencilla, a la vida elevada en virtudes y en dones, a la vida ecuánime y a la vida en paz y en tranquilidad, por carecer de este tipo de imagen de lo que representa una vida espiritual, es que caemos muy fácilmente en confusiones. Yo lamentablemente me he dado cuenta que la espiritualidad la confunden hoy en día con religión, la confunden con esoterismo, la confunden con astrología, la confunden con numerología, la confunden con chamanismo, la confunden incluso hasta... hace un par de años tuve la oportunidad de ir a la Expo Espiritualidad aquí en el World Trade Center en Ciudad de México. Yo esperaba pues algo muy diferente a lo que vi, hermano. Era pues básicamente un tianguis en donde se vendían pues varias cosas, ¿no? Entre instrumentos musicales y cuadros, imágenes y demás, que pues yo no era lo que yo esperaba. Entonces también estoy consciente en ese sentido de que estamos apenas despertando a lo que es la espiritualidad, estamos apenas tratando de comprender qué es, de qué va, de qué se trata. Y pues hay que tener paciencia. Y de hecho esa es una de las virtudes que se mencionan muy a menudo en este tipo de enseñanza. Ok, ¿y cómo la ¿Sí me diferenciamos de escuchas? lo que es la religión? Sí, ¿y cómo la diferenciamos de lo que es la religión? Ok, fíjate que ya tengo varios videos al respecto porque también es una pregunta muy, muy repetitiva que me hacen muy a menudo. Por un lado, fíjate que yo podría diferenciarla entre la religión se ha quedado atascada, se ha quedado estancada, por así decirlo, en ritos, en tradiciones, en costumbres. eh, y aparte, lo más lamentable me parece, creo yo, es que los líderes religiosos dejaron de guiar a los creyentes, a sus seguidores, por la senda, por el camino de la evolución espiritual, para estancarse también ellos mismos en un materialismo que ya no da para más. Esto aunado con la también, con el fanatismo de muchos seguidores, de muchos creyentes, de varias religiones, no voy a señalar ninguna en particular, pero me parece que es un fenómeno que podemos ver a simple vista. Vaya, un ejemplo muy burdo que te puedo dar, a lo mejor si en un caso determinado, en donde en la habitación, en la casa donde yo habito, se llegan a manifestar algunos seres, algunas entidades eh, que no tienen cuerpo, vaya, desencarnados les llamamos, desencarnados se llegan a manifestar, lo primero que hacemos, o lo más común, es que corremos a una iglesia y le pedimos al Padre que venga y eche agua bendita y el Padre nos cobra y vamos, estamos haciendo todo exactamente lo opuesto de lo que tenemos que hacer. Y la espiritualidad para pronto, yo te puedo decir que se trata básicamente de una búsqueda interna, que todo mundo de manera individual debemos llevar a cabo y debemos hacer conscientes para primeramente lograr nuestro crecimiento personal y
Entonces, una vez tenido ese crecimiento personal, poderlo compartir con los demás, llámense virtudes o llámense dones espirituales, compartirlos. Y lo que se está cayendo es tristemente lo opuesto, se está lucrando con cosas que ni siquiera tienen que ver con la espiritualidad. No estamos trayendo luz a los seres espirituales que están desencarnados, al contrario, los estamos llenando más de ofuscación, de confusión, los estamos condenando todavía más, y eso a la vez nos condena a nosotros mismos, puesto que esa no es nuestra tarea. Estamos aquí para dar luz no nada más a los encarnados, también a los desencarnados, y no lo estamos haciendo ni lo uno ni lo otro. Y repito, se trata básicamente de una búsqueda interna y de un acto, de un ejercicio de expansión de conciencia, en donde tú vas a ser honesto con tus pensamientos, vas a ser honesto con tus emociones, vas a limpiar tu mente de todos los miedos, las dudas, las suposiciones, y esto se logra a través de la meditación. La meditación es un ejercicio que va muy de la mano con la espiritualidad, y ahí es donde también yo encuentro que mucha gente se encuentra muchas trabas o muchos, pues sí, vamos, muchos contratiempos, porque me dicen, ¿sabes qué? Es que yo no puedo meditar, me quedo dormido, no puedo meditar, no le veo caso, no puedo meditar porque empiezo a meditar y me da miedo. Entonces, esto me dice a mí precisamente la falta de cultura y la falta de ejercicio de salud mental que tenemos como sociedad, y no hablo nada más de México, me atrevo a decir que a nivel mundial es algo que nos tiene totalmente afectados. Y parte curiosa es de que, bueno, para que yo logre la meditación, primero tengo, o es necesario, es menester que yo desarrolle mi atención. Posteriormente a la atención debo desarrollar mi concentración. Pero parece que hoy el mundo nos vende, todo lo que el mundo nos vende, se trata precisamente de desviar nuestra atención, eh, no sé, de deshacernos de esa facultad, de ese don divino que tenemos de desarrollar la atención, para entonces poder enfocar nuestra mente en cosas que son de verdad relevantes y poco a poco ir desechando las superfluas. Esto es, digamos, lo primero, yo diría, que se tiene que llevar a cabo para toda aquella persona que está interesado en el desarrollo de su espiritualidad. Sí, lo comprendo. Entonces, muy bien. Vamos, para los que somos neófitos. Hoy me levanto y quiero empezar a desarrollar un poco más mi espiritualidad. ¿Cuáles serían los primeros pasos? ¿Cómo iniciamos? Los primeros pasos. Debo ser honesto, repito, debo ser honesto conmigo mismo y debo aceptar mis errores, debo aprender a aceptar mis errores, debo dejar de sacar mi dedito para señalar alrededor. Y antes de cualquier otra cosa, debo comenzar por limpiar mi mente. Teniendo una mente que no esté educada, es muy difícil que se logre el desarrollo de las virtudes o de los dones espirituales, que ya son, digamos, palabras mayores. Porque cuando me refiero a dones espirituales, me refiero al don de la curación, al don de la profecía, al don de la evidencia, que son dones que todos llevamos latentes, todos, por el simple hecho de que antes de ser personas somos espíritu. Todos llevamos esos dones latentes, pero nadie nos enseña a desarrollarlos, nadie nos enseña a cultivarlos, y nadie nos enseña precisamente cosas tan sencillas como dirigirnos con la verdad. Parece que es hoy en día aplaudido decir mentiras, o a quien dice mentiras se le aplaude, y a quien dice la verdad, pues se le levanta la mofa, se le levanta la burla, y hasta de tonto se le tacha al que habla con la verdad. Entonces tenemos mucho trabajo por hacer, pero me parece que un buen inicio sería comenzar a limpiar la mente, comenzar a vaciarla de todos los miedos, prejuicios, comenzar por lo cercano. ¿A qué me refiero con lo cercano? Es muy común hoy en día también que la gente habla mucho de espiritualidad, habla mucho de perdón, pero al momento de llevarlo a cabo, al momento de tener que practicarlo, es donde nos hacemos para atrás y decimos, no, ¿sabes qué? Siempre no. Mejor me sigo con mi ego y le sigo haciendo caso al ego, porque yo no voy a dar mi brazo a torcer por ese que me ofendió. Yo no voy a dar mi brazo a torcer por esa que me hizo tal cosa o me hizo tal perjuicio. Entonces, así jamás vamos a lograr ninguna evolución, jamás vamos a lograr ninguna expansión de conciencia.
Y un ejercicio que te podría o les podría yo recomendar o sugerir sería tal vez revisar las relaciones que tenemos con nuestras personas más cercanas, llámese hermano, hermana, papás, hijos, tíos, tías. Siempre tenemos por ahí algunas astillitas que nos están molestando a nivel mental y teniendo en cuenta sobre todo que de la forma en que piensas va a determinar la forma en que te sientes. Una vez que entiendes esta simple verdad, entiendes que si limpias la forma en que piensas, también vas a limpiar la forma en que sientes y esto va a traer mucho más entendimiento y esto va a facilitar mucho más tu evolución y tu comprensión, no solo como persona, sino como espíritu también. Muy bien, empezamos fuerte, porque el tomar responsabilidad, sí, tomar responsabilidad de nuestros actos y de nuestros pensamientos ay, 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 empezamos durito. Exacto. Qué herramientas nos podría recomendar? Ok, decido que voy a empezar este camino, decido que me voy a hacer responsable de mis palabras y mis actos, pero es difícil. ¿Qué herramientas me podrían ayudar a hacer esto? Meditación, yoga, a eso me refiero. Yo que soy Mira, es, principiante. es Dale, muy dale, brother. sencillo. La misma observación, la misma observación de las cosas te puede llevar al entendimiento. Hace rato yo te comentaba la importancia del desarrollo de la atención y de la observación para entonces desarrollar la concentración. Es muy lamentable y es muy triste darme cuenta que tampoco tenemos desarrollado ni cultivado el hábito de la observación, del análisis. Con el simple acto de yo desarrollar el don de la observación o la práctica de la observación, vamos a decirle, yo me puedo dar cuenta de una verdad que siempre ha estado latente y que parecemos ser necios y parecemos ser tercos y aferrarnos al dolor. Porque déjame decirte que para lograr tu evolución lo puedes hacer de dos formas. La primera es a través del dolor y la segunda es a través del amor. Desgraciada y lamentablemente siempre elegimos o siempre terminamos eligiendo el dolor, precisamente por no hacernos responsables de nuestros pensamientos, ni nuestros actos, ni nuestras emociones, ni de las cosas que transmitimos a los demás, es que llegan finalmente las pruebas y cuando llegan las pruebas que no nos gusta que lleguen, es cuando comenzamos a lamentarnos, comenzamos a maldecir a la vida, comenzamos a negar la existencia de un creador, comenzamos a actuar de formas que no tienen nada que ver con evolución espiritual. Por otro lado, si somos observadores y aprendemos que si no seguimos esta simple senda que se trata de ser honesto y de ser responsable en mi palabra y en mis actos, tarde o temprano van a llegar estas pruebas. En mis videos siempre lo he dicho y siempre lo he comentado y lo he recomendado. Expande tu conciencia y escúchala. Y no solo la escuches, obedécela. De acuerdo como tu conciencia te dicte, de acuerdo como tu conciencia te indique que debes actuar y hablar, así es como lo debes hacer. ¿Por qué tengo esa certeza? Porque la conciencia, mi hermano, es la voz de Dios en la mente humana y es la luz que guía al espíritu. Y el espíritu que es eterno y que es un fractal del Creador, es quien tiene el conocimiento por encima de este mundo material, por encima de este plano material. Entonces sería muy, ¿cómo llamarlo? Sería absurdo de mi parte darle las riendas de mi vida al cuerpo, a la materia, que es imperfecta, que es mortal y que carece de conocimiento y carece de sabiduría. En el momento que tú comienzas a actuar conforme tu conciencia te dicta, en ese momento le estás dando las riendas de tu vida y de tus decisiones y de tus actos al espíritu, que es quien tiene sabiduría y que es quien te va a saber siempre guiar por un camino y por un sendero que va a ser siempre lleno de tranquilidad y de paz. Que dicho sea de paso, la misma paz te va a servir a ti para después también fomentar y cultivar tu propia salud mental y limpiarla de todas las dudas y temores que pudieses llegar a tener. Entonces es un círculo
beneficioso en el que caes cuando empiezas a practicar la espiritualidad, cuando empiezas a practicar la responsabilidad, cuando empiezas a expandir tu conciencia y a obedecerla. Caso contrario, cuando no la obedeces, cuando en vez de obedecer a la conciencia, decides hacer lo que tu ego te dicta y decides caer entonces en prueba tras prueba tras prueba, y entonces tu vida se convierte en un sendero lleno de tropiezos y de espinas que no hay necesidad. Me parece más inteligente lo primero que lo segundo, pero eso ya es cuestión de decisión de cada quien. Para eso tenemos un libre albedrío. Ya está nuestro compañerito. Hola, qué gusto verte, qué gusto que estés aquí con nosotros, me da muchísimo gusto. Em, Cuando empezamos el camino a la... Ay, no sé si me oyen bien, porque creo que se me desconectó esto. Cuando empieces este camino a la espiritualidad, ¿con qué contratiempos te puedes encontrar? ¿Cuáles son las principales pruebas? ¿Qué es lo más difícil? Porque pues ha habido muchos comentarios, ¿no? Que de personas que empiezan a ser religiosas y dicen, es que es cuando más difícil se me pone el camino. ¿Esto pasa igual con la espiritualidad? Es muy común que cuando empiezas a hacerte responsable, cuando empiezas a desarrollar tu conciencia y te empiezas a aplicar en este camino de hacer las cosas bien y obedecer a la conciencia, es muy común que el primer obstáculo con el que te vas a topar es con tu propio ego. Porque como dije anteriormente, no tenemos la cultura de mantener una mente sana, no tenemos la cultura de mantener una mente educada, sobre todo educada. Y me duele decirlo, pero al menos aquí en México lo que yo observo es mi país natal, del que estoy bien orgulloso, pero si hablamos de responsabilidad, también tengo que ser responsable y tengo que aceptar que aquí en México nos falta muchísima cultura de educación mental, sobre todo cuando se trata de no mentir, cuando se trata de, a lo mejor llega una persona y me dice, mira, ya viste, están construyendo ahí, quién sabe qué van a construir, ¿qué crees que vayan a construir? En ese preciso instante, mi ego me empieza a vender ideas y me dice, ¿sabes qué? Dile que van a construir una iglesia, dile que van a construir una escuela, dile que van a construir algo, lo que sea, pero no te quedes callado. No te quedes callado porque si te quedas callado va a parecer que no sabes y no puede ser que no sepas. Tú tienes que saber. Ese es el ego hablándome en la mente. Eso me está hablando de una mente que no está educada. Entonces, cuando una persona me hace esa pregunta, lo más sencillo que tengo yo que apegarme es a la verdad y decir simple y sencillamente, no sé. No sé qué van a construir ahí. No sé lo que van a construir. En el momento que yo acepto la verdad y digo, no sé, me estoy incluso deshaciendo de la responsabilidad de tener que saber que el ego me está vendiendo a cada rato. Y es algo que yo observo muy a menudo en la gente. Y a veces, no lo voy a negar, a mí también me pasa. A mí también me pasa que por no quedarme callado o algo, e incluso a veces llega uno a recurrir a la mentira y por ahí podemos empezar. Me parece que ese es el primer tope o la primera traba que nos vamos a encontrar cuando se trata de expandir la conciencia y comenzarlo a obedecer. Hacerte consciente de tu propio ego, de a nivel mental y a nivel individual, cómo estamos cada uno, guardarnos nuestro dedito índice, dejar de señalar al otro y comenzar por observarnos a nosotros mismos, pero sin juzgar. Y qué bueno que lo acabo de mencionar, porque si te das cuenta, está muy de moda, es muy común que entre todos ya se están señalando hombres contra mujeres, jóvenes contra ancianos, adultos contra niños, todo el mundo se está señalando. Ya caímos en el error del ego, de estarnos señalando uno al otro, cuando lo que debemos estar haciendo es justamente lo opuesto. Observarnos a nosotros mismos, pero sin juzgar. Sin juzgar. Una vez que expandes tu conciencia y la aprendes a obedecer, te vas a dar cuenta de lo absurdo que te veías señalando al otro, sin haber llevado primero a cabo el trabajo que tenías contigo mismo. Esa es una de las primeras trabas que te vas a encontrar, que es el ego propio, el tuyo, con el que tú tienes diariamente que llevar a cabo esta lucha, porque no se trata de, ya medité 3 años, ya no tengo ego y ya no me va a volver a pasar. No, se trata de una lucha constante.
Es una batalla constante mental que yo no puedo bajar la guardia, tengo que mantener siempre mi mente clara, tengo que mantener siempre mi mente educada, del mismo modo que en la casa donde yo habito no puedo dejar de barrerla, no puedo dejar de limpiarla, no puedo dejar de comprar mis menesteres, mi comida, no puedo dejar de hacer esas cosas. Del mismo modo, se trata de una constante en donde yo no puedo bajar la guardia, no me puedo permitir eso, a menos que esté yo consciente de que si bajo la guardia voy a empezar a caer otra vez en los juegos del ego y esto me va a hacer comenzar a tropezar de nuevo en mi vida. Y si yo no quiero mi vida y comienzo a valorar la paz que me trae el obedecer mi conciencia, entonces me voy a convertir en una persona que jamás va a bajar la guardia porque valoro la paz como no valoro ninguna otra cosa en este mundo. ¿Cuál es el impacto personal que has notado que ocurrió en tu vida y que puede llegar a ocurrir en la vida de los demás cuando inician este camino de la espiritualidad? Se escuchó entrecortada tu pregunta al principio, ¿me puedes repetir? Sí, discúlpame, lo que pasa es que estoy un poquito alejada de la civilización y me falla un poco el wifi. ¿Cuál es el impacto personal Sí. que puedes llegar a, que nos puedes comentar que ocurrió en ti y que puede llegar a pasar en las personas que decidan comenzar en el camino de la espiritualidad? Eh, ¿Qué es lo positivo que te puede llegar a traer? ¿Qué cosas realmente, cómo te lo explicaré? Mm, ¿Cuáles son los ¿Por qué beneficios de la deberíamos espiritualidad? iniciar? Exacto, exacto. Ok, ok. Fíjate que me tomé la libertad de hacer unas notas porque pues me anticipé un poquito, tal vez pensando que me harían ese tipo de preguntas y con mucho gusto te comparto. Eh, Primero que nada logras tener claridad en tu pensamiento. Esto es, vas a distinguir el trigo de la cizaña. ¿A qué me refiero el trigo de la cizaña? Vas a lograr discernir entre qué son las cosas de provecho y cuáles son las cosas que debes desechar tanto de tu mente como de tu vida. Esto es la claridad de pensamiento. También vas a lograr tener ecuanimidad. ¿Y qué es la ecuanimidad? Es tener autocontrol de ti mismo. Como ya lo decía yo, hacerte responsable de tus pensamientos, palabras, obras y hasta de tus emociones, porque en el momento que te haces consciente y te haces responsable de tu pensar, también te estás haciendo responsable de tu sentir. La forma en que piensas va a determinar cómo te sientes. Luego seguimos con estoicismo. El estoicismo al hombre lo convierte en un mejor líder. Y me refiero al líder no con alguien que impone su voluntad, sino una persona que sabe guiar a su propia familia y también sabe guiar en sociedad, pero con las tres cualidades básicas de un buen líder, que son el amor, la justicia y sobre todo también teniendo en cuenta pues que se trata de una constante evolutiva en la que no nos podemos quedar estancados, siempre hay que ir adelante, no hay que bajar la guardia nunca. También a través de la meditación y de el desarrollo de las virtudes, hablando espiritualmente, te lleva a la liberación de los apegos. No sabes cuántas personas me buscan para preguntarme cómo le hago si acaba de fallecer mi madre, cómo le hago si acaba de fallecer mi mascota, cómo le hago si acabo de perder a un ser querido y no hallo consuelo en ningún lado. La espiritualidad también te explica eh, que esta existencia humana no es otra cosa más que una envoltura que tenemos de forma pasajera. Y si bien es cierto, a aquellos espíritus les tocó tal vez encarnarse en el rol de nuestros padres en esta existencia, también es cierto que ellos, así como nosotros, tienen un camino y un sendero todavía por el cual deben seguir evolucionando. Es por eso que yo no logro entender por qué cuando alguien fallece le desean que descanse en paz. Yo les pregunto, ¿acaso si tú tuvieras un hijo y ese hijo termina el preescolar, qué desearías tú? ¿Que descanse en paz o que siga con la primaria y con la secundaria y con el bachillerato y con la licenciatura? ¿Qué deseas tú? ¿Que ya se quede ahí y se estanque o que siga evolucionando?
Yo no Obviamente entiendo que por qué trascienda, ¿no? le Que dicen a la siga. gente que cuando deja su cuerpo que descanse en paz. Exacto. Entonces, bueno, prosigo porque la lista es enorme, ¿eh? Te libera de apegos, te libera de ansiedad, te libera de depresión. En el momento que tú tienes claridad en el pensamiento y tienes educación mental, la ansiedad y la depresión simplemente desaparecen porque te haces consciente quién eres y qué estás haciendo aquí. Y te vuelves entonces constante en esta lucha, vuelvo a decirlo, en esta lucha constante entre la conciencia y la mente, entre la conciencia y el ego, discúlpame, entre la conciencia y el ego a nivel mental, y entonces eso te mantiene a flote siempre, te mantiene siempre en paz, siempre tranquilo y siempre ecuánime. Te da un sentido, esto te da un sentido de existencia, lo cual viene totalmente a terminar con cualquier pensamiento de autodestrucción que pudieses llegar a tener. Esas cosas de plano se te olvidan, se te borran de la mente porque ya tienes un propósito por el cual estás aquí. Evidentemente tienes una vida en paz, que ese es un tesoro súper infravalorado estos días. La paz de verdad que se logra experimentar y que se logra vivir una vez que logras este equilibrio entre tu cuerpo y tu espíritu, es algo inefable, es algo que no te puedo explicar, es algo que de plano lo tienes que vivir y lo tienes que experimentar, pero sí te puedo decir que es parte de la lista que tengo aquí anotado para ustedes. Logras tener una vida en paz, logras equilibrio entre tus actos, pensamientos, palabras y emociones, esto es, te vuelves una persona congruente. El racismo, el fanatismo y el materialismo también caen hechos pedazos ante tu mirada espiritual, porque te das cuenta y te haces consciente que mujeres, hombres, coreanos, argentinos, ateos, musulmanes, cristianos, todo mundo somos espíritus en evolución en este planeta, que por algún motivo comenzamos a creer en diferentes cosas. Bueno, esa es otra situación, esa es otra plática, pero todos son mis hermanos. Entonces comienzas a verlos a todos como iguales. Desaparece entonces el racismo, el fanatismo y el materialismo. Otro es que tu conciencia se expande, te haces más consciente de quién eres y te haces más consciente entonces al mismo tiempo de tu valor, no nada más personal, sino también social. ¿Y esto en qué recae? Esto recae en que entonces, no sé, un ejemplo a lo mejor muy extremo. Yo veo muy difícil, tal vez a lo mejor, llegar a agredir a una persona o llegar a golpear a un semejante o llegar a golpear a una mujer o no sé, cualquier cosa de estas, se te hace de plano ya pues algo como fuera de tu mente, o sea, es algo que ni siquiera ya lo piensas. ¿Por qué? Porque estás en este camino, estás tan comprometido ya con este crecimiento personal que ya en esas cosas ya ni siquiera piensas. Te haces más responsable, te vuelves más responsable de ti mismo, tanto espiritual como materialmente, esto es, dejas de depender de las demás personas, aprecias los valores de la mujer más que su físico, y esto es parte del estoicismo que un hombre tiene que desarrollar. Si tú te das cuenta, un hombre que se fija más en el físico que en las virtudes de una mujer es un hombre que lleva a la humanidad y lleva a cualquier sociedad a la decadencia. Porque un hombre que se fija solo en el físico le está subcomunicando a la mujer que lo único en lo que tiene que trabajar es en su físico. Y esto propicia que la mujer deje de trabajar en su propia espiritualidad. A eso me refiero con la importancia también de que el hombre desarrolle su estoicismo a través del trabajo de su espiritualidad. Y además, finalmente, pues terminamos todos un poquito más, digamos, hermandados, terminamos más hermanados en la conciencia de que todos estamos aquí con la misma, digamos, con la misma, ¿cómo te lo puedo decir? Con la misma consigna de ya sea aprender las lecciones que debamos aprender o bien restituir las fallas que debamos restituir. Y esto me va a mí también a llenar de empatía y me va a llenar de caridad hacia mi semejante. ¿Por qué? Porque lejos de verlo como un enemigo, lo voy a ver como un hermano al que le debo tender la mano. Y voy a también caer en el entendido de que cada que yo le tienda la mano me estoy ayudando a mí también en mi evolución. Porque cada vez que yo cometo un acto de caridad, eso a mí también me eleva. Cada vez que yo perdono a alguien, a mí también me eleva, no solamente al perdonado, sino a quien perdona. Y por último, el desarrollo de las virtudes y los dones espirituales.
que entre las virtudes y los dones espirituales, pues son puras cosas que no tienen precio. ¿Qué te puedo decir, Cristina? Cosas como la lealtad, la salud, la paz, la curación, la profecía, virtudes y dones que todos llevamos latentes y que lamentablemente nadie nos enseña a desarrollar ni a cultivar. Ya me extendí mucho. No, adelante, yo aquí fascinada, créeme que todos los que estamos aquí estamos fascinados porque nos lo estás explicando bastante bien y nos estás dejando un gran mensaje, eso te lo puedo prometer. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que comenzaste Gracias. a vivir de esta manera, Druiday? Pues fíjate que esta lista la hice basada precisamente en las cosas que yo logré identificar en mí mismo. Yo era una persona que, no sé, sufría mucho por mi propio ego. Mi ego me vendía cada rato la idea de que yo tenía que sobresalir de algún modo, de que yo tenía que señalar a los demás, de que yo tenía que tener más dinero que los demás, de que yo tenía que tener la mujer más hermosa que mi hermano, de que yo tenía que tener un castillo y una fortaleza, si no, no iba yo a hacer nada. Y entonces hasta que caes en el entendido que dices, bueno, a ver, estoy poniendo mi valor en cosas materiales. Entonces, en el momento que esas cosas materiales dejen de ser, voy a perder mi valor. Así de absurdo estaba yo pensando. Así de absurdo y así de ridículo era mi pensamiento mientras yo le hacía caso al ego. Entonces, también te lo voy a confesar. Yo tenía muchas cosas, muchas heridas con las relaciones que tenía yo con mis padres. Pero no tanto porque ellos hayan sido malos padres, no, sino porque yo había sido un mal hijo. Yo no me había dado a la tarea, y te lo confieso, yo no me había dado a la tarea de siquiera tratar de entenderlos, de siquiera tratar de comprender la situación por la que ellos atravesaban, de siquiera tratar de perdonarlos, aunque sea un ápice o un átomo de perdón. No. Estaba yo enrolado tanto en el victimismo que el mismo ego me vendía, que me decía, es que tú hiciste todo, pero ellos eran los responsables de ti, y ellos te hicieron esto, y ellos te impidieron lo otro, y ellos, y ellos, y ellos. Entonces, así estuve años, enfrascado en ese victimismo, hasta que te das cuenta y dices, bueno, a ver, ¿cuántos años llevo señalando? ¿Qué hubiera pasado si en vez de estarlo señalando todo ese tiempo me hubiera dedicado a llevar a cabo mi propio desarrollo, a hacerme consciente, a tratar de entenderlos, de comprenderlos, de perdonarlos entre comillas, porque no tengo nada que perdonarles. Digo, finalmente me dieron la vida, me criaron, me alimentaron, me dieron educación y todavía me atrevo a señalarlos. Oye, qué ingratitud. Y déjame te digo que es muy común este tipo de pláticas. Mucha gente se siente identificada cuando le platico de este trabajo con los papás, porque me dicen, es que tienes razón, yo también culpo a mis papás por esto, y los culpo por esto, y los culpo por lo otro. Digo, a ver, pero ¿cómo por qué? ¿Y en qué momento te haces responsable tú como persona, tú como adulto, ¿no? Y agarras y tratas al menos de comprender, y dejas ya por piedad, dejas ya de señalar, y empiezas a crecer tú solito. Eres responsable, tienes una conciencia, tienes un entendimiento, tienes inteligencia, tienes espíritu, tienes un cuerpo, tienes salud. Por Dios, ¿qué tanto haces llore y llore? Hasta mal se ve uno, ¿no? Y es de las cosas que sí volteo y no me arrepiento ni me avergüenza porque finalmente son escalones que uno tiene que ir subir para llegar en algún momento dado donde estamos ahorita. Que tampoco me jacto de que, oh, ya logré o sea, no. Estoy consciente de que estamos todos en pleno desarrollo y estamos todos aprendiendo y todos creciendo. Pero gracias a esos escalones es que estamos hoy aquí, entonces tampoco me arrepiento, lo reconozco, lo acepto, es parte de mi historia. Y qué bueno que funcionó, y estamos aquí compartiendo contigo, Cris. Muchísimas gracias. Claro, yo en algún momento de repente me da por escribir y es una de las reflexiones que en algún momento hice, que como padres, hablando ya como del otro lado, ¿no? Como padres, también tenemos muchas culpas. Así como los hijos nos culpan a los padres, es que por tu culpa tengo esta herida, tú me traumaste, tú me hiciste, tú esto.
también los padres tenemos una tremenda culpa y la culpa nos lleva a equivocarnos cada vez más. Yo en alguna de estas reflexiones decía, no está mal equivocarse, porque al final del día, yo tengo 4 hijos, el mayor tiene 19 años, yo tengo igual que él 19 años siendo mamá. Yo nací con él al volverme madre. Y voy a cometer los mismos errores que va a cometer mi adolescente de 19 y la de 14, porque tengo esa edad. Entonces, si el niño de 14 años se equivoca y mete la pata, yo como mamá también la meto. Entonces, esto me ayudó como que a soltar un poco el sentimiento de culpa y sobre todo, perdón, y sobre todo el también hacer conciencia de que hasta cierta edad yo soy responsable de ellos. Pasando esa edad en adelante, ya es responsabilidad de él mismo. Yo ya no tengo ninguna responsabilidad porque yo como madre o como padres podemos cumplir con dar herramientas, darle valores, educación, escuela, techo, comida. Hasta ahí cumplimos. Pero si ellos más adelante, en su entendimiento, en su maduración, descubren que sus valores ya no empatan con los nuestros y los cambian, esa ya no es mi responsabilidad. Entonces me encantó lo que dijiste, porque creo que es una parte también muy importante como padres, los que nos están escuchando, saber y reconocer que nuestra responsabilidad llega hasta cierta edad. De ahí para adelante ya es responsabilidad de los padres. Sí, así es, totalmente. Totalmente. Y fíjate que ahorita dijiste una palabra de las primeritas que tuve que deshacerme de ella en mi diccionario mental que se llama culpa. Esa culpa es terrible y esa culpa nos hace, bien lo dijiste, nos hace cometer todavía más errores de los que ya cometimos. Como tú sabes, soy docente y como docente, te confieso, ya trabajé a nivel preescolar, ya trabajé a nivel secundaria, ya trabajé a nivel primaria. Entonces, bueno, ya te imaginarás Wow. todas las cosas que he logrado ver, que he podido ver, que he tenido oportunidad de presenciar. Y bueno, pues una de esas es justamente la culpa del padre, que dice, es que como no estoy nunca con mi hijo, me la paso trabajando y el poquito tiempo que quiero estar con él o puedo estar con él, le quiero dar todo lo que no le puedo dar, pero ese también es otro error, porque tampoco podemos caer en la permisividad y tampoco podemos caer en darle todo lo que el niño nos pida. Y sí, evidentemente va a haber niños, va a haber hijos, va a haber adolescentes, incluso adultos, que señalan a sus papás y dicen es que es tu culpa. Pero como tú bien lo dijiste, ¿hasta qué grado? ¿Hasta qué grado, mijito? Porque yo, bien que mal, te vestí, te calcé, te alimenté, ya eres un adulto, ya tienes conciencia, ya tienes criterio, y aquí viene una parte bien interesante. Los hijos, para nosotros como humanidad mantener un ritmo evolutivo, no solamente espiritual, sino también material, los hijos deben hacer algo que yo llamo el filtro parental. ¿En qué consiste el filtro parental? A lo mejor yo crecí con mis papás y ellos me enseñaron alguna religión, me enseñaron alguna filosofía, me enseñaron alguna forma de vida, me enseñaron a vestirme de alguna forma, X cosas. Llega un momento que yo como hijo tengo que usar mi propio criterio y tengo que hacer un filtro parental de las cosas que me enseñaron mis papás. Porque si bien es cierto los papás hicieron todo lo posible por darnos lo mejor, también es cierto que no pudieron darnos lo mejor, pues finalmente somos personas, somos seres humanos y no somos perfectos, ni padres ni hijos. Entonces, repito, para poder lograr camino, este ritmo, mantener este ritmo de evolución, no solo espiritual, también material, el hijo va a hacer su filtro parental y va a decir para sí mismo, va a ser un ejercicio, vuelvo a lo mismo, un ejercicio de honestidad, un ejercicio de respeto y un ejercicio con humildad, en donde el hijo va a decir, madre, ¿sabes qué? Me enseñaste esto. Padre, ¿sabes qué? Me enseñaste esto. Pero papitos chulos, los amo con todo mi corazón, los respeto y los admiro, pero estas cosas no me sirven.
Estas cosas sí me sirven, estas cosas no me sirven, estas cosas sí me sirven. Y es ahí, justamente ahí, Cristina, cuando muchos padres optan por dar la espalda a los hijos, por no seguir los pasos que ellos quieren que los hijos sigan, sin darse cuenta que como humanidad, como seres humanos, como personas, como espíritus, estamos en un constante camino de evolución. Y no se vale que si mi hijo quiere ser abogado, por ejemplo, no, pero tu padre es doctor, tienes que ser doctor. Ahí es cuando empezamos con las rencillas, ahí es cuando empezamos con la discordia, ahí es cuando empezamos con los roces entre padres e hijos que lamentablemente terminan, híjole, hasta en situaciones legales a veces. Entonces hay que hacer conciencia, tanto padres como hijos. Los hijos, por un lado, hacerse conscientes, hacerse responsables y llevar a cabo este filtro parental para mantenernos evolucionando. Y por otro lado, los padres aceptar que cumplieron en su momento con su tarea, lo hicieron con amor, pero el hijo tiene su propio criterio y estamos todos aquí en evolución, tanto padres como hijos. Y los primeros a veces serán los postreros a veces serán los primeros. Alguna vez alguien me dijo, ¿y tú qué le haces caso a ese niño si es un escuincle? Yo le dije, no te dejes engañar por la edad de la envoltura de ese espíritu. Sí. Ese niño así como lo ves de chiquito y de inexperto según tú, viene llegando recién del valle espiritual donde todo es sabiduría. Déjame te digo, ¿por qué crees tú que a los niños no les cuesta nada perdonar? ¿Por qué crees tú que a los niños no les cuesta nada abrazarte? No les cuesta nada sonreírte. No les cuesta nada jugar, no les cuesta nada divertirse, aprenden súper rápido, no tienen malicia, no están maleados, porque van llegando de donde todo es comprensión, de donde todo es sabiduría, todo es evolución y todo es conocimiento. Aquí los muertos somos nosotros, los adultos, que creemos que por haber pasado un determinado tiempo de años o un determinado número de años aquí, ya somos mejores que los niños. Terrible error, terrible error. Máxime si no llevamos a cabo este ejercicio de educación y limpieza mental. Máxime si no conocemos ni siquiera quiénes somos y qué hacemos aquí. ¿Con qué cara le reclamo a mi hijo? Si yo mismo adulto no sé qué es lo que estoy haciendo aquí y no sé siquiera quién soy. Esto me lleva a dos reflexiones. Una es... ¿cómo la acomodo? Es que ahorita me dejaste explotando la cabeza. La primera reflexión es, los hijos no son una extensión del padre. Los hijos no son tu segunda oportunidad para cumplir tus sueños frustrados. Tus hijos son personas que se te fueron entregadas únicamente para cuidar de ellas, entregar herramientas para que puedan salir a la vida a poder continuar con el legado. Pero definitivamente no son una extensión de ti, no son tuyos, porque ese es otro error que también cometemos los padres, decir mis hijos, como si fueran una propiedad, no son tuyos, tienen una vida aparte y deben y merecen el mismo respeto que tú le darías a un adulto, porque tú no llegarías con un adulto a darle un zape de, ay, ya, despabilate. Entonces, si tú no le faltarías el respeto de tal manera a un adulto, ¿por qué tienes el derecho de faltárselo a los niños, no? Esa es la primera reflexión, que los niños son merecedores del mismo respeto que le darías a una persona adulta, que está a tu altura. No minimizarlos. Y la segunda reflexión que me haces es que, no reflexión porque realmente siempre lo he pensado y siempre lo he dicho, los hijos son los maestros. Y no necesariamente que sean tus hijos, o sea, los niños. Los niños siempre van a ser tus maestros. En una experiencia personal, yo no puedo ser la misma mamá de Samael como lo soy de Suki. Son diferentes, son niños diferentes. Y ellos me van enseñando cómo ser su mamá, ¿no? Y de repente me da mucha risa escuchar a mí me hubiera gustado tener a tu mamá, y es como de, ay, hijo, soy mamá de los dos. Pero es que soy una mamá diferente con cada uno. Tiene diferentes necesidades, tienen diferentes caracteres. O sea, realmente son unos maestros. Y yo
creo, contestando a tu pregunta retórica de por qué los niños tienen esa capacidad, es porque los niños son una hoja en blanco. Todas las actitudes, la envidia, el rencor, el coraje, todo eso lo vamos adquiriendo con el tiempo. Pero los niños pequeños son una hoja completamente en blanco, o como me gusta llamarle, son una mochila vacía y tú decides qué quieres poner en esa mochila, ¿no? Totalmente, y justamente para poder, qué bueno que logras aterrizar este punto de forma tan sencilla y de forma tan práctica, porque así como lo acabas ahorita de describir, hace rato me preguntaban cuál es el primer paso que hay que dar para comenzar el sendero de la espiritualidad. Yo te diría, vacía tu mochila. Mentalmente y emocionalmente, vacía tu mochila. Lo que acabas de expresar ahorita de tus niños, hay que volver a ser niños. Así es. Y esto me lleva a la siguiente pregunta que me encantaría hacerte. ¿Cómo podemos sobrellevar la espiritualidad en este mundo ya tan contaminado, en este mundo tan carrereado, que tienes que correr a la escuela y que correr al trabajo y que la comida y que la tarea y que, o sea, todo esta situación que muy pocas veces ya tiene uno tiempo para sentarse a reflexionar? ¿Cómo podemos empatar la espiritualidad ahí? Mira, yo te puedo apostar, Cristina, que cuando tú eras niña, tú no te preocupaste nunca por qué ibas a comer o qué ibas a desayunar o qué ibas a cenar o cómo te ibas a tapar del frío. Nunca te preocupaste. ¿Por qué, Cristina? Mm, yo lo atribuyo a que era niña, ¿no? Porque en algunas situaciones sí tenía yo que preocuparme por eso. Pero si nos abocamos a otro tipo de infancias, no sé, al de mis primas, porque sabían que estaban ahí, estaba mi mamá presente, ¿no? Estaba papá presente, o sea, había alguien que los podía proteger y cuidar. Pero yo me imagino que a la edad de que tienes, de que eres infante, no te preocupan esas cosas porque te dedicas a disfrutar la vida, ver los colores bonitos. A mí me fascina, me encanta ver a los niños que, por ejemplo, yo te estoy sentada aquí y tengo de fondo la luna y es una luna espectacular, pero es como de, ah, sí, la luna, bye, ¿sabes? Y los niños tienen esa capacidad tan hermosa de decir, wow, mira la luna. Como que perdimos esa esencia y yo creo que por eso no nos preocupamos cuando somos chiquitos. Pero mira, aquí de hecho yo le voy a jugar al abogado del ¿Sabes diablo. qué es lo que vi cuando me preguntaste que cómo le haces para enfrentar un mundo como el que tenemos a través de la espiritualidad? Vi en Cristina a una mujer que no confía en su padre. Del mismo modo que confiabas en tus padres cuando eras niña, Cristina. Del mismo modo aprendes a confiar en tu padre, que es el creador y dueño de todos los átomos, cuando comienzas a practicar la espiritualidad, cuando expandes tu conciencia. Del mismo modo, del mismo modo vuelves a ser una niña y vuelves a confiar en tu padre. ¿Y qué crees? Tu padre siempre te provee. Entonces la pregunta es más bien para ti, ¿por qué no confías en tu padre? Ojalá Híjole, confiáramos es en que nuestro ahí creador del sí mismo modo en que confiábamos en nuestros padres cuando éramos ahí niños. sí me voy a tropezar, ¿no? Ahí sí voy a caer precisamente en la contradicción, en la incongruencia, que no tuve una figura paterna o materna segura. Entonces fue como que yo crecí, por eso dije, bueno, en lo personal no lo puedo decir, ni lo puedo describir, porque sí crecí como que con esa figura de esa incertidumbre de Ujú. si vas a estar o no vas a estar. Pero por eso te ponía el ejemplo de otros niños, de mis hijos o de mis primas, ¿no? Que ellas confiaban ciegamente en que papá y mamá iban a estar ahí. No importa, no importa qué problema, no importa, o sea, algo que le digo a mi hija es, perdón, la expresión no es muy bonita, pero yo le digo a mi hija, mi amor, si desviviste a alguien, no importa. Primero escondemos el cadáver y después vemos qué hacemos, mi amor. No me mientas. Porque te juro te voy a ayudar a esconder. O sea, obviamente no es una forma literal, es un chiste interno que tenemos,
Pero es como, o sea, no importa qué tan terrible seas, no importa qué cosa tan terrible hayas hecho, ten la certeza de que voy a estar ahí. Entonces, Ujú. creo que sí hace falta y sí es importante tener en lo material, o sea, yo sé completamente que lo espiritual está hermoso y estoy tratando de aprender en el camino, pero sí es muy importante en lo físico, en el plano físico, tener figuras de apego seguras y sobre todo trabajadas mentalmente, espiritualmente, psicológicamente, como quieran, pero tener figuras trabajadas que te puedan brindar esa seguridad y protección. Porque si no aprendes o creces en un mundo en el que crees que es hostil. Entonces, en lugar de empezar y ver lo hermoso y lo maravilloso que tiene el mundo para ofrecerte, creces con esa paranoia constante de, híjola, pero es que si me estafa, pero es que si me miente, ¿sabes? Ya. Te voy a decir algo, Chris. Tu cuerpo, tu cuerpo es pasajero, tu cuerpo es una envoltura nada más. Tu cuerpo está aquí nada más por unos años y ya. Esos años son prácticamente un suspiro al lado de toda la eternidad que como espíritu llevas existiendo y vas a existir. Ahora, en ese entendido, quiero que te hagas consciente de algo. El padre de tu cuerpo tal vez no estuvo, pero el padre de tu espíritu, ese nunca ha fallado ni fallará. No tienes motivo de sentirte ni huérfana, ni sola, ni desatendida, ni triste, ni desolada. Deja de darle tanto peso a lo material y mejor date cuenta y hazte consciente de la realidad, de la verdadera esencia que es tu espíritu y de lo hermoso y maravilloso de saber que tu Padre nunca te ha abandonado. Así de enorme es nuestro Padre Cris. Te lo digo Pero con cariño y con mucho respeto. aquí es donde Muchas yo le quiero, gracias, Ruday. aquí es donde yo le quiero jugar al abogado del diablo, justamente, que la pregunta es, ¿cómo vivir una vida espiritual mientras se enfrentan las responsabilidades cotidianas? Porque un niño no se preocupa del con qué suéter se va a tapar y puede disfrutar el color rojo, porque él no lo paga, güey. ¿Se me explicó? O sea, Ujú. no, o sea, es Sí, en serio. Entonces, ¿cómo combinar eso? sí. Porque yo obviamente quiero que mi hijo lo disfrute y para que él no se tenga que distraer en estas preocupaciones mundanas, me preocupo yo. Y entonces yo cómo las traslado o cómo las eh, abordo, si yo sí estoy muy consciente de ellas, ¿no? Entonces, esa es Ujú. la onda. Ahora, ¿cómo mezclo estos dos mundos, por decirlo así, ¿no? El mundano, el del dinero, Bueno, con el espiritual. ajá. Por favor, Dui, Se dale. supone, sí, claro, con gusto. Se supone que por eso, antes de reproducirnos, tenemos que hacernos conscientes de estas cosas. Se supone. Pero lo común, lo cotidiano, lo que ahorita se vive, es que nos reproducimos y hasta después a lo mejor nos hacemos conscientes. Y es más, conozco muchos casos donde nos reproducimos y nunca nos hicimos conscientes de nada. Pero lo ideal sería hacernos conscientes, limpiar la mente, limpiar el pecho, desarrollar virtudes, desarrollar mis dones, expandir mi conciencia y entonces ahora sí reproducirme para que entonces a mi hijo yo le pueda transmitir estas cosas. No a través, si quieres, de las palabras, ni siquiera necesito ser un erudito, no necesito tener frases elaboradas ni aprendidas. Con mi simple ejemplo, le estaré dejando a mi hijo la mejor de las heredades que le pueda yo dar, porque le estaré enseñando cómo es que puede llevar una vida en paz, lo hablábamos hace ratito, manteniendo un equilibrio entre tu materia y tu espíritu. Aquí el problema es que ya le dimos totalmente todo el peso a la materia y nos hemos olvidado del espíritu, por eso vamos tropiece y tropiece a cada rato. Por eso es que tenemos guerras, por eso tenemos religiones, por eso tenemos fanatismo, por eso hay racismo,
Por eso todas las lacras del mundo, porque ya le dimos todo el peso a lo material. Nos hace falta voltear un poquito a este lado y después aprender a equilibrar ambas cosas para entonces finalmente tener una vida en paz, primero como individuos y luego como sociedad. Ya se nos dijo desde hace miles de años, tienes que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Cumple con tu materia, pero no te olvides de tu espíritu. Ahí es el equilibrio que nos va a dictar siempre el camino que debemos seguir para tener una vida en paz. Oye, maestro, y sí te digo maestro porque maestro, docente y maestro en esto de la espiritualidad. Tengo dos preguntas. La primera me va a llevar a la segunda. ¿Qué es el mindfulness? Y sobre todo, eh, déjame la cuadro bien. Para empezar, explícanos qué es el mindfulness y qué papel juega la gratitud en tu día. Fíjate que el mindfulness, creo yo que viene de la palabra mind, que significa mente en inglés, mindful, que es algo que tiene totalmente que ver con la mente, mindful, y ness, que digamos le da este sentido de generalidad. Estoy hablando de todo lo que tiene que ver con el estado o con el bienestar de la mente. Si tú me preguntas la acepción, el significado de la palabra mindfulness, yo te puedo decir eso. Ahora, ya en la práctica, yo lo que he visto es que mindfulness es otra de las vertientes que te manejan. No estoy muy empapado del tema, déjame te digo. Lo mío, mi fuerte es la espiritualidad. El mindfulness, yo no te puedo hablar muy a profundidad, porque tengo esta idea de que te lo manejan como, sabes que debes tener bienestar en la mente. Y bienestar en la mente, pues, puede significar muchísimas cosas. Hace rato yo te hablaba acerca de saber distinguir entre el trigo y la cizaña. Mucha gente se acerca conmigo a preguntarme del mindfulness, a preguntarme acerca de que si me puedo aventar una sesión de ayahuasca, de que si ya fumé el sapo, de que si ya fumé no sé qué. A esto me refiero con aprender a distinguir el trigo y la cizaña. Hay caminos que parecen ser la salida, pero si los practicas, que yo no estoy diciendo que no los practiques o que los practiques, eso es decisión de cada quien. Pero lo que sí me queda claro es que mindfulness es también a menudo confundido con la espiritualidad. Ahora, hablando de mindfulness, o digamos para retomar lo que es este concepto, lo que sí te puedo decir es que parte importante del trabajo del desarrollo espiritual tiene mucho que ver con la educación mental. Hay que educar nuestra mente, eso es un hecho, eso no se lo niega a nadie. Pero también es cierto que desde hace ya más de 7,000 años, por allá por la India, había unos cuates que se llamaban los rishis. Los rishis de la India fueron quienes descubrieron la importancia de mantener una educación mental, la importancia de tener la mente educada para evitar precisamente confusión, para evitar conflictos, para evitar que el ego se expanda y se apodere de nuestra vida y de nuestras palabras y de nuestros actos. Tiene más de 7,000 años. Después de esos rishis, vienen otros maestros como el mismísimo Buda, el mismísimo Jesús, por ahí alguien habla de Saint Germain. O sea, vamos, la vertiente siempre ha sido la misma, o la dirección siempre ha sido la misma. Educa tu mente, ese es el mensaje. Tristemente también he llegado a ver que se ocupa para cuestiones pues ya que tienen que ver con negocio. ¿Sabes qué? Inscríbete a mi curso de mindfulness, te va a servir muchísimo, la mensualidad está en tanto, o si quieres una sesión personal te va a salir en tanto. Entonces yo digo, eso ya no es espiritualidad, hermano, eso ya es negocio. Pero bueno, esa es mi opinión muy personal, es lo que yo te puedo compartir. Y repíteme la segunda pregunta, ¿cómo era? Es que La precisamente gratitud. eso es lo que te iba a preguntar. Exactamente. ¿Cómo impacta? Déjame te la reformulo. Ajá. Eh, el caminar, prácticas. Es que puede ser combinada, Cris. O sea, por ¿Cómo ejemplo, influye la espiritualidad? exacto, dale, Ajá. exacto.
Dale, Cris, dale. Sí, lo que pasa es que la perdí. Tenía yo aquí mis anotaciones y se me fue la pregunta Te digo, No puede te ser por preocupes, estarte ahorita. escuchando. cómo influye la espiritualidad en tus relaciones personales y qué tan importante es tener una comunidad espiritual. No, pero Pues la tanto pregunta como que le tener estaba una... haciendo era, Con respecto a la gratitud, perdóname, Druida, con respecto a la gratitud, Sí. exacto. dentro de todo. Bueno, Era, es básica. Si te refieres a la gratitud con la vida, con las cosas que nos brinda, digamos, día a día nuestro Padre, la gratitud con las otras personas, la gratitud incluso con las lecciones, te voy a decir algo muy profundo que creo que no lo he comentado en ningún otro live ni en ningún otro video, pero la gratitud incluso debe estar en las mismas pruebas que nos llegan, porque estamos con una venda puesta en los ojos que se llama materialismo, que nos impide ver que incluso las pruebas que llegan a nuestra vida, a las cuales nosotros llamamos desgracias, dolor, separación, crisis, no sé qué tantas cosas, incluso esas pruebas encierran crecimiento espiritual porque esas pruebas le dan temple al espíritu. Esas pruebas nos van limpiando, nos van haciendo restituir nuestros errores y nos van puliendo en este camino espiritual. Tú date cuenta, una persona que pasa a través de muchas pruebas. Voy a poner un ejemplo muy conocido para que quede claro el ejemplo. Creo que ambos ubican al actor Keanu Reeves. Creo. Este es un actor que ha pasado por muchísimas pruebas y a pesar de tener todo el dinero del mundo, el chico se mantiene humilde. El hombre se mantiene humilde porque precisamente estas pruebas ya le dieron un pulimento a su espíritu. Imagínate una joya, imagínate que tú excavas en África y sacas una piedra que no sabes qué es. Cada vez que el joyero le da un golpe a esa piedra, le está dando forma para finalmente obtener un diamante. Y cada uno de estos golpes es como si la piedra se quejara y dijera, pero ¿por qué Dios me mandas estas pruebas? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero no nos damos cuenta que nos está dando forma, que está templando nuestro corazón y que está trayendo entendimiento a nuestra mente. Y esto, dicho sea de paso, ocurre cuando no hemos sabido observar nuestra conciencia ni obedecerla. Que esta es la parte donde nos da miedo enfrentar, nos da miedo aceptar y nos da miedo decir, si es cierto, la verdad es que cuando esta circunstancia me pasó, yo tenía de dos sopas, yo tenía para decidir qué hacer y opté por hacer esta cosa que me dictaba el ego y por eso es que tengo esta prueba ahora encima de mí. Si yo hubiera decidido obedecer mi conciencia, ahorita estaría en paz y no tendría ninguna prueba que pasar, porque como dije en un principio, esta evolución, este crecimiento se puede lograr ya sea por dolor o por amor. Y nadie más que nosotros somos responsables y nadie más que nosotros vamos a decidir, haciendo nuestro caso y uso de nuestro libre albedrío, cómo es que vamos a enfrentar esas pruebas. Entonces, dicho sea de paso y contestando a tu pregunta, incluso esas pruebas que nos llegan, aprendes a agradecerlas también. Y cuando aprendes a agradecerlas, paradójicamente se van aminorando y se va inundando cada vez más de paz tu existencia y tu vivir. Es como si el universo, Dios, Padre, el Creador, como tú le quieras llamar, dijera, mira, mi hijo ya entendió que por ahí no es, entonces ya no necesita pruebas, ya no necesita, ya entendió, ya se está yendo por la derecha, ahora le voy a brindar todo lo que necesita para que siga su crecimiento. Ahora le voy a brindar un espacio de paz. Ahora le voy a brindar un trabajo donde él se sienta pleno. Ahora le voy a brindar, a lo mejor no todos los millones de dólares, pero sí le voy a dar siempre lo que él necesita para seguir con su desarrollo espiritual. Y entonces tú como hijo aprendes a confiar también en tu padre, que va muy de la mano con la pregunta que me hacías hace rato. ¿Cómo es que le haces para enfrentar la vida con esta espiritualidad? Es que no hay motivo para que haya discordia entre la espiritualidad y lo material. Cuando aprendes a armonizar ambas, ahí es cuando aprendes a vivir en paz contigo mismo. Y todas las cosas se te dan por añadidura. Ojo, no lo que quieres, lo que necesita tu espíritu para evolucionar. Porque curiosamente cuando oramos le decimos,
que se haga tu voluntad. Pero cuando se hace su voluntad y es para nuestro bien, después terminamos renegando de él y echándole la culpa y diciéndole ¿por qué me castigas de esta forma? Sin darnos cuenta que esas pruebas pulen nuestro espíritu y nos ayudan a crecer espiritualmente. Entonces, la gratitud es básica, Cris, básica. Sí, por supuesto, el aprender a agradecer lo que tienes y a aceptar, ¿no? Lo que no puedes cambiar. Así ¿Qué es. tan importante es tener una comunidad espiritual? Tanto como una comunidad espiritual, híjole, fíjate que yo no lo anoté tal vez en la lista, pero a partir de que comienzo este estudio de esta enseñanza tan bonita, tan hermosa, y comienzo a meditarla y comienzo a comprenderla y comienzo a entender y a perdonar y a soltar tantas cosas y a quitarme tantos apegos y tantos miedos y tantas culpas, y finalmente sientes la mente y sientes el pecho limpio, también sientes que nunca estás solo. Y es hasta después cuando comienzo a revisar los consejos del mundo espiritual de luz, que es otro de los tomos espirituales que están por ahí también disponibles, y te das cuenta que en realidad es mucho más fuerte la influencia sutil, elevada, invisible a los ojos. Es mucho más fuerte la influencia mental y la influencia espiritual de la oración, que a lo mejor si yo tuviera, no sé, 1 millón o 3 millones de seguidores, de seres a lo mejor encarnados, pero que no tienen esta facultad o esta potencia de poder influir de forma benéfica en la vida de mis semejantes. Un ejemplo muy burdo: ahorita hay naciones en guerra. En este momento hay naciones que se están debatiendo y que están en guerra, y hay niños sufriendo, y hay mujeres en luto, y hay hombres perdiendo la vida, y es un desastre, es un desastre. Nosotros como nación espiritual tenemos la responsabilidad, porque no es nada más, soy espiritual, qué bonito, espiritual, qué bello. No, es una responsabilidad también, porque como humanidad tenemos la responsabilidad, repito, de tendernos la mano los unos a los otros, ya sea de forma material o de forma espiritual, pero siempre, y de forma latente. Entonces, más allá de hablar de una comunidad, yo hablaría de crear y mantener y sostener un ambiente de espiritualidad donde quiera que tú vayas, para que donde quiera que tú vayas, al menos hagas sentir un poquito de paz donde quiera que tus plantas pisen el polvo de la tierra. Donde quiera que tú vayas, al menos la gente sienta un poquito de consuelo y se haga más ligera su vida, su carga, porque todos llevamos cargas, todos. Entonces, en ese sentido estaremos cumpliendo también con un precepto que es el más, para mi punto de vista, el más hermoso, el más elevado y el que engloba todo el conocimiento y la sabiduría espiritual, que es: ámense unos a otros. Y que se nos dejó como encargo ya hace más de 2000 años y creo yo seguimos sin cumplir. Gracias, brother. Sí, claro, ¿Cuáles son los un obstáculos? poco Perdón, perdón, Chris. Sí, la adelante. reflexión que haría en este momento sería el no preocuparnos tanto por lo que está súper lejos o querer hacer cosas monumentales, sino ayuda al que está a un lado tuyo, ¿no? Una de las cosas que le repito a mis hijos siempre es: ayuda a todo aquel que puedas con lo que puedas, tampoco te jodas la existencia tratando de ayudar, porque si estás jodido, no vas a poder ayudar a nadie, ¿no? Entonces, trata de No, hacer tal vez tus pequeños, plantar una semillita que sabes que en algún momento de la vida pueda llegar a crecer, ¿no? Perdón, coach. No, todo bien, todo bien, todo bien. Le preguntaba que cuáles eran los retos a los que usualmente se enfrenta una persona que apenas inicia en su desarrollo espiritual.
Pues básicamente el fanatismo. El fanatismo, yo diría que son dos. El fanatismo de la gente que te rodea puede ser uno. Eso ya depende también de qué tanto criterio o qué tan expandida tenga la conciencia la gente con la que interactúas. Me refiero tu familia, tus amigos, tus conocidos, tus personas más cercanas. Si son gente que está muy, muy fanatizada con religión, pues sí, puede representar un obstáculo. Pero una vez que te das cuenta de las virtudes y sobre todo de la tranquilidad y de la paz que te da expandir tu conciencia y obedecerla, también logras comprender que cada quien va a su propio ritmo, que cada quien va a su paso y aprendes a respetar. Aprendes a respetar al otro, aunque viva en fanatismo, no lo señalas, simplemente esperas con paciencia y dices, su momento llegará y yo no soy quien para obligarlo, simplemente me voy yo a dedicar a mi crecimiento. Ese sería tal vez uno de los obstáculos y el otro lo comentaba yo hace rato, el propio ego. El propio ego. Esos dos, tu lucha mental interna, la propia, la individual, y tal vez el desconocimiento, la burla, la mofa por parte de aquellos que viven en fanatismo. Esas serían las dos principales, pero nada que no se pueda sobrellevar. Fíjate que nos hacen una pregunta muy Tenemos interesante dos. aquí abajo. ¿Cómo se puede Es lo cuantificar el que, desarrollo es lo que le iba a espiritual? comentar. Tanto como cuantificar, pues no te puedo decir que se pueda cuantificar, pero sí te puedo dar un ejemplo bien claro. Para que a mí me veas con un crucifijo colgado aquí en mi cuello, está muy difícil. Para que tú veas en el lugar donde vivo una imagen de Jesús, una imagen de la Virgen, una imagen de San Judas, una imagen de lo que sea, está muy difícil. ¿Por qué? Porque el culto también se convierte. Y entiéndase por culto no el ir a misa y estar ahí diciendo alabanzas, no, sino más bien la forma en que entiendes, la forma en que comprendes y la forma en que percibes al Creador o a tu Padre, al Creador de todos los átomos. Hay personas que, de acuerdo a su desarrollo espiritual, a su nivel de desarrollo, a su nivel de entendimiento, necesitan todavía imágenes para palpar, puesto que es su materia a la que están obedeciendo, es su materia a la que necesita ver y palpar una imagen para poder creer. Una vez que tú logras un entendimiento y una profundidad espiritual en la conciencia, te das cuenta que no necesitas imágenes y te das cuenta que comienzas a sentir dentro de tu pecho cuando es necesario, cuando tú así lo requieres. Simple y sencillamente, estés en tu casa, estés en tu trabajo, estés en el tráfico, estés en la playa, estés donde estés, logras tener esta comunicación, logras tener este sentimiento interno de decir, aquí está mi Padre, donde quiera que yo voy. Y desarrollas esa confianza y desarrollas esa fe y desarrollas esa no necesidad de imágenes. Entonces, no es tanto que la puedas cuantificar, pero sí hay, digamos, eh, algunas cosas que me pueden a mí decir qué tanto nivel de entendimiento hay en la gente, qué tanto fanatismo hay, qué tanto estancamiento hay y este tipo de cosas que, por supuesto, no lo digo por juzgar, pero porque tampoco se trata de juzgar y de decir, mira, él usa imágenes, entonces está atrasado. No. Se trata simplemente de, a ver, yo en un momento dado, cuando tuve 15 años, 16, también yo usaba imágenes. Entonces entiendo que esta persona usa imágenes porque yo también estuve ahí. Y entonces, lejos de señalar, le envío luz a través de mi oración, a través de mi pensamiento, que ese es otro tema bien profundo, ¿eh? Desconocemos el poder que llevamos en el pensamiento. Entonces, a través del pensamiento yo le puedo hacer llegar luz y entendimiento a la gente para que poco a poco logre este avance y este adelanto y este entendimiento espiritual. Y poco a poco esos ritos, esos mitos, esas tradiciones, esas costumbres, esas imágenes van cayendo poco a poco para dar paso a un entendimiento más profundo y más elevado espiritualmente hablando. Eso de la luz que mencionas, bueno, del poder mental que tenemos, lo podemos
comparar con el trabajo de Jacobo Greenberg, más o menos, con el experimento de la intención de conexión? Por supuesto, con el experimento que se llama el potencial transferido. Específicamente hablando, Ujú. Jacobo Greenberg tiene un trabajo que se llama el potencial transferido, que por ahí se quedó inconcluso por obra y arte de la CIA, como ustedes ya bien saben, Sí, pero, por supuesto. pero te puedo citar, ya que estamos hablando de este tema y ya que mencionaste a Greenberg, te puedo citar uno de sus libros que se llama Psicofisiología del Poder. Psicofisiología del Poder, así se llama el libro de Jacobo Greenberg, en donde él nos narra y nos muestra cómo es, por ejemplo, que en la civilización maya había chamanes que se sentaban, tenían la capacidad de sentarse en un lugar estratégicamente construido con 4 columnas, 2 delante y 2 detrás, y el chamán se sentaba aquí precisamente para, a través de la meditación, percibir no solamente con qué intención, escucha esto, percibir no solamente con qué intención venía el viento, esto es, si venía para favorecer o si venía para causar destrozos, esto es, si venía como una brisa normal o si venía un huracán. Y no solamente eso, el chamán tenía también la facultad de a través de su meditación sentir con qué intención venía el viento y también a través de su mentalidad y de su poder psíquico detener el viento y detener los elementos, que esto es algo que hace totalmente y completamente eco con las enseñanzas del Tercer Testamento, del libro de la vida verdadera, que nos dice que nosotros tenemos la facultad de detener a los elementos si es que nosotros actuamos con fe, si nosotros somos congruentes, si nosotros vamos obedeciendo la conciencia. También los elementos nos van a hacer caso, también los elementos se van a rendir a nuestra voluntad porque van a reconocer en nosotros la majestad y la potencia del creador de todos los átomos. Así es como nos lo narra el libro de la vida verdadera, el Tercer Testamento, y tiene todo que ver con lo que descubrió Jacobo Greenberg. Si te das cuenta, cuando dije que no conocemos el poder que tenemos en el pensamiento, lo dije muy en serio. Sí, porque básicamente, bueno, de hecho los rumores de que desapareció Jacobo Greenberg es porque estaba llegando a conclusiones muy serias, incluso en su último trabajo, ¿no? La teoría de la latiz o la teoría sintértica. Sí, La teoría sintérgica. está muy interesante. Sintérgica, perdón. Está muy interesante, sobre todo en la parte en la que explica cómo es que si todos pensáramos al mismo tiempo en una sola cosa, la podríamos manifestar. Que es una de las cosas por las cuales Pachita lo impactó tanto, ¿no? Así es, de hecho, bueno, pues Jacobo, un visionario que para mí su mérito estuvo en ir más allá de lo que la ciencia le dictaba. Y aquí sí quiero hacer otro comentario que tiene que ver con la ciencia y la espiritualidad. Jacobo me parece que su mérito fue, siendo científico, asomarse a lo espiritual. Entonces, era muy curioso y no me quiero ni imaginar cómo se habrá sentido el hombre, porque se acercaba con los chamanes y los chamanes decían, ah, mira, viene el científico. Y se acercaba con los científicos y le decían, ah, mira, ahí viene el chamán. Entonces no estaba como que ni de un lado ni del otro, pero creo que ahí estuvo precisamente su mérito, que siendo científico se atrevió a asomarse a este lado espiritual y es por eso que se le abrieron tantas oportunidades y se le trajo tanto conocimiento. Y yo aquí sí quiero hacer mención de algo que también me quedó muy grabado, que tiene que ver con las lecciones de este Tercer Testamento, en donde nos dice de una forma muy clara y muy coherente, nos dice, ¿sabes qué? Quiero que tú me digas qué es un científico, sino una persona tratando de descubrir cómo funciona la creación. Y esto me hizo total sentido. En cuanto yo lo leí, dije, tiene toda la razón, un científico es una persona buscando los métodos, las estrategias de cómo funciona la creación o todo lo creado. Y entonces aquí mismo decía
¿cuál será el mejor camino que deba seguir un científico para descubrir conocimiento? El científico debe acercarse por el lado mezquino y debe actuar conforme le dicte el ego, para después vender su conocimiento al mejor postor y obtener una ganancia, o será más indicado y será más sabio y será más inteligente acercarse con humildad y con respeto a quien llevó a cabo esa creación para que este creador le confíe el conocimiento. Esto me hizo total sentido, y es cuando lo vengo también digamos, a unir, lo vengo a relacionar también con el caso de Tesla, con Nikola Tesla, un científico que nunca estuvo interesado en cosas mezquinas, en cosas mundanas, en cosas que tuvieran que ver con riqueza material, y que precisamente su nivel de espiritualidad le confió y le trajo la virtud y la potencia de poder obtener respuestas a nivel mental a todas las cosas científicas que él se preguntaba. Esto es, la humildad le ayudó a Tesla a llevar a cabo todos los descubrimientos que tuvo a bien descubrir. Pero este es un camino que estamos todavía años luz de descubrir. Ajá. Por supuesto, y casualmente Sí, uno más desaparecido, ¿no? Porque obviamente no les convenía a las altas esferas, porque de hecho estaba desarrollando la forma de poder brindar luz eléctrica libre de cables, gratuita. Entonces sí, casualmente todos los grandes pensadores de la historia han sido acusados, desaparecidos, etc. Hace 500 años les llamábamos alquimistas a los astrónomos, ¿no? Le llamábamos alquimistas a los científicos, se les llamaban alquimistas. sí, Druida, ¿y cuál sería tu totalmente. conclusión de este tema? Y a partir de este momento, todo lo que tú nos quieras decir y el tiempo que nos puedas brindar es a tu consideración. Híjole, pues es que hay tantas cosas que decir. Ah, ¿Qué les puedo yo decir? Nunca se rindan. Eh, no hay, no hay motivo de tener miedo alguno. Durante muchos años, durante mucho tiempo, gente con intereses mezquinos, con intereses materiales, nos ha vendido la idea del miedo, la idea de la represión, la idea de no me puedo expresar, la idea de debo seguir un dogma, y esto nos ha cortado las alas como espíritus libres que somos. Sin embargo, México tiene una responsabilidad enorme, al mismo tiempo hermosa, de llevar un mensaje de esperanza, de llevar un mensaje de espiritualidad al resto del mundo. Esto no es motivo para que México se llene de orgullo y se sienta superior al resto de los pueblos. Este es un motivo para que se haga responsable, para que tome las riendas de esta encomienda que lleva marcada incluso en su bandera, en su símbolo nacional, del mismo modo que un creador liberó a su pueblo hace muchos miles de años a través de un desierto, encabezado por un hombre de nombre Moisés. Del mismo modo, el mismo creador guió a su mismo pueblo, escucha esto, guió a ese mismo pueblo hasta donde hubiera un águila devorando una serpiente. Y este símbolo, tan poco comprendido y tan poco estudiado, tiene todo que ver con el espíritu devorando al materialismo, con la sabiduría devorando la ignorancia, con el amor devorando el odio. Esa es la encomienda y ese es el mensaje que México debe comenzar a esparcir. Muchos pueblos van a dejarse ver en estas tierras aparentemente por motivos económicos, pero detrás de todo eso está la voluntad de nuestro Padre, que dice que esta tierra debe ser proveedora de este mensaje y este pueblo debe ser portador, debe ser ejemplo de espiritualidad, debe ser ejemplo de elevación. Yo sé que estamos todavía lejos, pero creo que con programas como el que ustedes ahorita están aquí organizando y el cual agradezco, poco a poco estamos abriendo conciencia, poco a poco estamos despertando estas conciencias y haciéndonos responsables de lo que nos toca. Nunca tengan miedo,
si hay un mensaje que yo quisiera dejarles, a lo mejor si mañana yo me muriera y ya dejara de existir en una hora o algo así, estoy seguro que el mensaje que yo quisiera dejarle a todos ustedes es: nunca tengan miedo porque no hay motivo. Nunca se sientan solos ni huérfanos porque tampoco hay motivo. Esos hermanos que vienen de otras moradas jamás podrían venir a hacernos daño. Jamás podrían venir a hacernos daño, puesto que si el creador de todos los átomos ya les confió el conocimiento para poder visitarnos, es porque ya lograron la armonía entre ellos mismos, cosa que nosotros no hemos conseguido aún, a pesar de que nos jactamos de estar muy adelantados tecnológicamente. Lo cierto es que somos los más rezagados. Y me duele decirlo, pero es la verdad, somos los más rezagados. Si de verdad tuviéramos un adelanto, tanto tecnológico como espiritual, no necesitaría yo ahorita este aparato que tengo frente a mí para comunicarme con ustedes. Lo haríamos por medio de telepatía. Y no necesitaríamos policías porque todos obedeceríamos a nuestra conciencia, entonces no habría delitos que perseguir. No tendríamos necesidad de abogados porque tampoco habría necesidad de juzgar a nadie. No tendríamos necesidad de guerras puesto que no habría racismo, ni materialismo, ni preferencias, ni doctrinas, ni dogmas que nos dividieran, puesto que todos estaríamos escuchando la misma luz que todos llevamos dentro, que es la voz de la conciencia, y que es la voz que nos dicta a todos que nos amemos los unos a los otros. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti por tanto conocimiento. Mira, en el auditorio nos están preguntando, ¿qué opinas de la metafísica? Es muy grato y me da mucho gusto darme cuenta que la ciencia se está acercando ya a los caminos de la espiritualidad. Va a llegar el momento que la ciencia va a descubrir lo que la espiritualidad nos ha venido diciendo desde siempre. Si tú te das cuenta, tanto la ciencia como la física, como la metafísica, como la fe, ojo, dije la fe, no dije la religión, dije la fe. Ambas cosas están siempre buscando una misma cosa. Esa cosa que las dos buscan es la verdad. Es la verdad de cómo funcionan las cosas, de cómo funcionamos nosotros, de quiénes somos, de qué hacemos aquí. Y repito, estas cosas ya nos las dijo la espiritualidad desde hace mucho tiempo. Entonces me da muchísimo gusto ver que la ciencia se está acercando a estos arcanos, se está siendo consciente de que hay dimensiones más allá de la física, porque esto va a estrechar lazos todavía más. Y entonces se va a cumplir la voluntad de mi Padre. Vamos a terminar por darnos cuenta de que hemos estado viviendo una carrera sorda y sin sentido, obedeciendo al ego. Y vamos a terminar finalmente por obedecer las leyes universales, hermanándonos no solamente entre nosotros, sino también con nuestros hermanos mayores que habitan en otras moradas más elevadas. Muchísimas gracias, hermanito, por todas tus palabras y por todo tu conocimiento. Se me quedaron dos preguntas por ahí, pero está bien que se queden para que haya excusa, para que haya una segunda parte de esto. Es más, a todos los que están en el chat, los invito, pongan segunda parte para que le den ganas a Druidae de regresar con nosotros. Si pongan segunda con parte. Mucho gusto, hermano, con gusto. Y bueno, pues no nos queda más que yo despedirnos. Adelante, a Cris. título personal me gustaría comentar, tuve la gran oportunidad de acercarme a Druidae en el Foro Internacional del Hombre y créanme, es un hombre espectacular, es un hombre que despide mucha paz, es un hombre que transmite serenidad y sobre todo un completo caballero. Yo que tuve la oportunidad de ir a acercarme, a cruzar unas palabras con él, me llevé la grata sorpresa de que es un ser maravilloso y que no solamente es como un número más de los miles que están en TikTok hablando nada más por hablar, por quererse hacer pasar por seres de luz. No, Druidae realmente es un ser de luz que transmite mucha paz. Y eso te lo agradezco mucho, Druidae.
Hombre, muchísimas gracias. ¿Cuántas flores? Te agradezco. Muchísimas Es gracias, que hermanito. dice Juan Gabriel que lo que se ve no se juzga, y eso es lo que realmente transmites, digo. Eh, no fuimos muchos los afortunados, pero los que nos pudimos acercar a ti pudimos constatar que realmente es congruente tu palabra con tu forma de ser. Y eso te lo agradezco mucho, Druiday. Muchísimas gracias, con gusto. Y seguimos aprendiendo y seguimos compartiendo el día que ustedes me digan. Aquí estoy con muchísimo gusto. Eso es lo que queríamos escuchar. Ahí está. Ya les estaremos avisando cuando nos haga el favor de poder estar aquí con nosotros. Y bueno, pues no me queda más que mencionarles, la semana que entra vamos a estar con Christopher Corral, Man Lab y Giancarlo. Nos van a enseñar a ligar en una época en la que todo es acoso. Entonces está bueno. En mis tiempos había que llevar nada más 2 camellos. Vamos a hablar de nutrición con la doctora Camila del Castillo. Sí, era más fácil en mis tiempos. Y salud mental con Rafael Garza. Entonces, muchísimas gracias, Druidae, por el tiempo, por todo lo que nos enseñaste, por todo tu conocimiento. Muchas gracias, Cristina, como siempre, que está con nosotros. Y a toda nuestra audiencia que estuvo aquí con nosotros, que estuvo activa, que estuvo preguntando. Pues no me queda más que agradecerles. Disfruten su sábado. Tengan una muy bonita noche. Y muchas gracias a todos. Bye bye. Bájanos, Y para que no caballeros. se Gracias, pierda la bonita noche a costumbre, todos. exacto. Hasta luego. Paz. Paz.